Hola, ¿qué tal, gente? Pues les doy la bienvenida a esta sección de nuestra página de videos informativos. Más que nada, el día de hoy vamos a hablarles de un tema que se hizo muy polémico estas semanas. No estoy hablando de Chuck contra Poseidon. Estoy hablando acerca de que Google metió idiomas indígenas a su traductor. En esos podemos encontrar el maya, el zapoteco, el tolteca. Habían otros que sí tienen un poco más de complejidad su nombre, pero pues el día de hoy vamos a estar checando más que nada el maya. Bueno, amigos, pues aquí ya nos encontramos en el traductor de Google y ahora pues hemos colocado que podamos escribir en español y que nos lo traduzca al maya yucateco. Pero pues de cierta manera queremos ver así como frases, pero queremos manejarlo de dos formas, el tradicional y de forma académica. Entonces comenzamos con el tradicional o coloquial. La lengua maya es una ventana a cómo vivían. Entonces vemos que aquí dice le mayatano beihum el ventana tibishu kushtal ikchibalo. En este caso la traducción lo está haciendo relativamente bien, solamente lo que podemos corregir aquí es bishu kushtal. Podríamos decir bish kushlach ikchibalo o ikchibalo. Es lo que podríamos decir, porque pues aquí tenemos no está tan precisa la traducción. Vamos a verificar con la otra forma. Ahora vamos a checar la forma técnica de la lengua. La preservación de la lengua maya implica estrategias de revitalización lingüística y políticas educativas específicas para su enseñanza. Bueno, pues aquí vemos la traducción al maya yucateco. Dice Ucananta alemayatano Cat Uyal, estrategias rehabilitación lingüística y políticas educativas específicas utial ucansal. Si nos damos cuenta, al poner la frase completa, hay muchas palabras que no logra traducir, como estrategias de revitalización o ucatuyal, en lugar de decir ucatuyal. Entonces vemos que todavía aquí le falta mucho en la parte de traducción, cuando se trata de traducir términos más técnicos, ¿sí? No puede traducir tecnicismos. Pues como vemos aquí en esta parte, pues toda la traducción fue del español al maya yucateco. Vamos a hacer algo diferente ahora con un texto más grande. ¿Cómo nos logra traducir un texto más grande? Entonces vamos a poner primero el texto en maya y cómo se nos traduce al español para ver cómo funciona esto. Muy bien, en maya dice Shangchen Juntul Mak Kahan China, y en español es Shangchen. En China dice: crecí en la pobreza, así que me sentí que necesitaba recibir una educación y un trabajo bien remunerado. Pensé que si ganaba mucho dinero sería feliz. En esta parte, como dice Juntul Makahan China, dice en China dice, Shangchen en China dice, entonces allí como que sí se pierde la forma en cómo se expresa la idea. Y vemos en la otra parte, dice ya Frankel Move, Utial u asegurarte que Kustalove, Kubinop Shok Tangelu Umil Tinukuch Universidad. Muchos jóvenes se aseguran la vida estudiando en el extranjero en universidades prestigiosas. Más o menos, en lugar de muchos jóvenes aseguran o tratan de asegurar la vida estudiando en el extranjero en universidades prestigiosas. Sí logra traducir hasta cierto grado tecnicismos, pero no tanto. Y además, como vemos, tal vez no recibió del todo una verificación completa por un lingüista especializado. Tal vez ciertas personas verificaron esto y todo, pero no está 100%. Por ejemplo, hay palabras que si lo hubiera verificado un lingüista en ese momento, pues lo podría haber cambiado a cierto grado de expresiones. Más que nada es como memorias de traducción que se usaron con base también en los otros idiomas que tiene registrado Google, como el portugués, el francés, el italiano, el ruso, sí, por el estilo. Y esas memorias de traducción o la forma en cómo acostumbra a traducir palabras se usa también en la lengua maya, según lo que nosotros hemos podido investigar. Pues vamos a continuar con la última parte, la familia de Qiashan. Vamos a ver cómo lo traduce, dice en maya: u familia Qishanje utialu bote kushok upalale yancha husen pashkuba e uyuchu shanti ya familia bo. La familia de Qiashan tuvo que endeudarse para pagar la educación de sus hijos.
como hacen muchas familias. Entonces vamos viendo que la traducción de aquí, en esta última parte, es más precisa. Sin embargo, podemos ver que del maya al español, vemos que el español sí logra manejar hasta cierto grado mejor los tecnicismos, pero si nosotros usamos tecnicismos en español y los pasamos a maya, el maya no suele manejar correctamente los tecnicismos. Eso es lo que podríamos comentar. Esta traducción fue sacada de jw.org. Vamos a verificar la parte del español que tenemos directamente de la versión del español de JW. Y vamos a pegarlo allí. Y vamos viendo la versión directamente del español. Dice: un hombre de China llamado Shang Chen cuenta: yo creía que sin un título universitario jamás saldría de la pobreza y que un trabajo muy bien pagado me daría una vida plena y feliz. Y vamos viendo la traducción que hace el traductor de Maya. Dice: Juntul Mac Putal China, Kukapati Shang Chen, Huyalik. Tinguksah ol tik waminan in título ti universidade, mishbikin heluputzul ti leotzil, yeter humpel meya malo botane, helutzaiten humpel kustal, chuka yeter kimakola. Hasta cierto grado intenta manejar los tecnicismos de forma precisa, pero ahí tenemos cierto grado de incongruencias, pero pues es cuestión de que pues se sigan verificando por los lingüistas especializados en la sintaxis de la lengua maya y en la parte de semántica, porque necesitamos mucho en esos dos campos de la lingüística, ¿sí? Y pues no sé, en la última parte que nosotros leímos dice así: un hombre que los estudiantes asiáticos representan el 52% de los estudiantes extranjeros matriculados en todo el mundo. Leshoknalo Bo asiáticos representan 52 de Leshoknalo Bo extranjeros matriculados Olcabe. Hay otra incongruencia. Así que vemos que el traductor pues trata de hacer su mayor intento en hacer una buena traducción. Como comentaba mi compañero Aaron, pues solo esperamos que lingüistas se interesen por esto y además le brinden información a Google para que de esta manera se pueda mejorar la parte de la traducción. No podemos decir que es algo incorrecto, es bastante bueno, solo que, por así decirlo, se falta pulirlo un poco más. Y creo que, pues más que nada, eso sería todo por el momento. Ese es nuestro video acerca de informativo para presentarles este traductor. Y si en algún dado caso ustedes lo ocupan, pues tienen este disponible. Gracias.